buenas noches, mi nombre es Isabel León y me encuentro en el municipio de Supía Caldas, más exactamente a 138 kilómetros de Medellín, Antioquia. En este lugar es un lugar tranquilo y acogedor donde muchas familias trabajan diariamente para el sustento de sus hijos. Aunque diariamente podemos ver diferentes casos que están afectando a nuestros niños, este lugar tampoco es una excepción, ya que en ellos se están viendo diferentes problemáticas y una de ellas las vamos a tratar hoy y vamos a conocer qué es lo que está destruyendo la inocencia de nuestros niños. El abuso sexual constituye una de las principales causas del maltrato infantil. Nuestros niños y niñas están siendo víctimas de esta problemática, la cual está causando alteraciones psicológicas y emocionales que pueden aparecer inmediatamente después de la agresión, en la adolescencia si se produjeron en la niñez o incluso en la edad adulta si el paciente no recibió el tratamiento y las ayudas necesarias. Por abuso sexual infantil debemos comprender toda aquella conducta tendiente hacia la vulneración de la integridad física y mental, de la libertad sexual y el desarrollo óptimo en esta área de los niños, las niñas y los adolescentes. Hay diferentes conductas tipificadas en el Código Penal que tienen que ver con la protección de la libertad y la integridad sexuales de esta población. Básicamente tienen dos aspectos fundamentales. Por un lado tenemos el acceso carnal violento o abusivo, que se presenta cuando la afectación de la integridad sexual se materializa a través de la penetración mediante miembro viril u otros objetos en las partes sexuales de los niños y las niñas. Y tenemos también los actos sexuales abusivos que contemplan todas las otras formas de abuso diferentes a la penetración, como tocamientos libidinosos, frotamiento, exposición a pornografía y diferentes tipos de conductas como estas. El abuso sexual es un fenómeno social bastante complejo y evidentemente acarrea diferentes consecuencias, sobre todo para las víctimas. Sobre todo en los niños encontramos que existe una devolución o una involución en los procesos de desarrollo de los menores. Entonces tenemos niños que posiblemente inicien procesos de introversión, terrores nocturnos, encopresis y manejan diferentes formas de exteriorizar o de manifestar sus traumas. Son niños que difícilmente tienen una socialización adecuada, que tienen un temor hacia la relación con los adultos o las personas que ejercen ese cuidado sobre ellos, y también que lo materializan a través de la relación con sus pares. Entonces, en los ambientes escolares nosotros podemos determinar que existe un alto riesgo con respecto al abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, con niños que presentan unas conductas sexualizadas, atípicas para su edad, o también niños con demasiado conocimiento en el ámbito sexual para la edad que deben estar desarrollando. Pues todo eso nos sirve a nosotros tanto para determinar cuáles son las consecuencias y las afectaciones del abuso, también a la hora de determinar si es posible que un niño esté siendo vulnerado en esta forma o en esta etapa de su vida y de su crecimiento. Bueno, es evidente que es necesario, cuando se ha determinado que un niño, una niña o un adolescente ha sido víctima de violencia sexual, es totalmente necesario activar la ruta para que este menor sea atendido y reciba la atención terapéutica necesaria en estos procesos. De no hacerlo, será muy complejo nosotros poder de alguna forma sacar a este niño o a esta niña o a este adolescente del trauma que el abuso sexual genera. Como son consecuencias a largo plazo y en las esferas más íntimas, nosotros siempre vamos a tomar como prioridad estos casos independiente del tiempo en donde hayan ocurrido esos eventos, y llamamos también a las familias y a las autoridades para que analicen si los menores se encuentran en estas situaciones descritas y puedan activar las rutas necesarias para ello. Frente a las medidas de protección que se utilizan en este tipo de casos o las medidas judiciales, hay que darle prioridad sin duda a la atención a la víctima en lo terapéutico, como ya fue mencionado, y segundo está el tema de la remisión de la denuncia. Cuando un caso se canaliza, independiente del tiempo que haya ocurrido entre el hecho, entre el suceso generador como tal y la denuncia, el caso debe ser tratado como una urgencia médica y debe tener una valoración inmediata previa remisión de la autoridad competente.
Alumna de Adolfo Sablé, en la que reveló que fue abusado sexualmente cuando tenía 5 años, puso nuevamente sobre el tapete un fenómeno aberrante cuyas cifras son estremecedoras en el país. Cada día, en promedio, 20 niños sufren algún tipo de abuso sexual. En su columna Sablé hace un crudo relato de lo que pasó y de las consecuencias de ese episodio de abuso. De entrada, es el origen de mi tartamudeo, y el tartamudeo no es otra cosa que miedo a la gente, a la vida, a mí mismo. Queda roto quien es víctima de abuso, desde pesadillas y depresión hasta consumo de drogas y deseos de suicidarse. Y es que el panorama es desolador. Las cifras de bienestar familiar revelan que cada día 20 niños son abusados sexualmente, es decir, casi 1 por hora. Para el consolidado del año 2015, nosotros tenemos 7.444 procesos de restablecimiento de derechos abiertos. Pero lo peor es que eso es apenas la punta del iceberg. Este es un tipo de delito y de circunstancia que normalmente está invisibilizado y el subregistro puede ser inclusive el doble de lo que estamos hablando en el momento. En la mayoría de los casos, los abusadores están más cerca de lo que todos creen. Normalmente son víctimas por parte de personas cercanas, incluso miembros de su familia o incluso personas vinculadas a sus escuelas o a donde estudian. Quienes son abusados de niños sufren consecuencias funestas para siempre. Las víctimas de violencia sexual lo que reportan son mayores consecuencias en su vida afectiva y en su entorno, su relacionamiento con el entorno y temas de seguridad y de autoestima. Por eso, callar no es una opción. Lo recomendable es acudir a Bienestar Familiar y la Fiscalía. ¿A dónde pueden ir? Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en cualquier centro zonal pueden ser atendidos. Si su hijo o un niño cercano a usted cambia repentinamente y está retraído y callado, dispare las alarmas, porque de eso sí se habla. Las cifras reportadas sobre casos de violencia contra los menores en nuestro país son alarmantes. El abuso sexual, el maltrato están entre las principales formas de violencia en contra de nuestros niños. Miremos algunas de las estadísticas que encontramos de bienestar familiar. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Colombia es uno de los países de América Latina donde más se violenta a los menores de edad. Durante el primer trimestre de 2018, que esto es con cifras referentes a Bogotá, solamente en la capital del país se reportaron 1.041 casos. Durante 2017 fueron 4.341 casos, así que la penosa tendencia se mantiene. Estamos hablando de cerca de 12 niños violentados a diario, solo en la capital del país. ¿Qué más nos indican las cifras? Que de los 15.448.000 colombianos menores de 18 años de nuestro país, 10.082 niños y niñas son víctimas de violencia intrafamiliar cada año. Y hay otro dato más alarmante aún, las cifras podrían ser peores. Las estadísticas reflejan la magnitud del problema solo por encima, porque todos estos casos, no todos los casos se denuncian, no todos los casos se conocen. Según Medicina Legal, no hay un sistema de información y un seguimiento claro de lo que ocurre con la violencia contra nuestros niños. Era feliz, contento, interactuaba y de un momento a otro el niño se empezó a mostrar retraído, ya no habla, rebelde, cuadros de agresividad, cuadros de rebeldía. Resulta que el niño ya tiene 5 o 6 años, controlaba sus esfínteres, nada de pañales, pero de un momento a otro se volvió a hacer chichi, popó en la ropa. Nosotros llamamos en psicología regresiones y esto es un síntoma de alerta en abuso sexual, ¿cierto? Podemos mirarlo, el niño que tiene pesadillas, el niño que tiene trastornos del sueño, trastornos alimenticios, ya no come, el niño que se muestra violento, temeroso, no quiero ir, encerrado. Todo ese tipo de cosas nosotros podríamos estar hablando de que ese niño probablemente podría estar siendo abusado. Por eso es muy importante la comunicación. Venga, ¿qué te pasa? Tenemos que mirar, hermanos, uno tiene que ser muy sigiloso con las personas que el niño se relaciona, ¿cierto? Los agresores casi siempre muestran conductas morbosas, ¿cierto? Entonces, es ese vecino o ese familiar que se muestra muy bello y son esos picos como muy cercanos, ¿cierto? Ah, no, es que él es de toda la vida, él es así, confianzudo. ¿Saben, hermanos? Ojo, ¿cierto? Ojo, que ahora tiene que estar cargando la niña, el niño, ¿cierto? Y esa necesidad de esa persona tener un contacto físico con ese niño. Ojo, ojo con eso. Yo tengo que aprender a identificar
papá, si tu abuelo, si tu tío, si tu primo, si tu hermano, tienes que contarlo, secretos no hay. Abrirle al niño la condición de que él se sienta en confianza con la mamá, que si algo le pasa, ¿cierto? La primera persona que debe contarlo es a quién,